Pensé que finalmente había encontrado la paz. El monasterio en las montañas estaba lejos de todo, escondido de los ojos curiosos y del caos del mundo. Aquí, entre las rocas antiguas y los cantos tranquilos de los monjes, había conseguido ocultar mi pasado, uno que preferiría olvidar. Me conocían como hermano Kai, un nombre que me había inventado al cruzar las puertas de este refugio. Había dejado atrás mi verdadera identidad, una llena de sangre, secretos y mentiras. Nadie aquí sospechaba que fui uno de los espías más temidos del mundo, un hombre que derribó gobiernos, manipuló economías y dejó tras de sí una estela de muerte. Los monjes me recibieron sin preguntas. Sabían que todos llevamos nuestras propias cargas, aunque no las hablemos. Aceptaron mi silencio y me dieron un nuevo propósito. Mis días transcurrían en la calma, levantarse al amanecer, trabajar en el huerto, rezar en silencio. Pensé que había escapado. Que había dejado atrás el infierno. Pero el pasado, como bien sabía, siempre encuentra la manera de alcanzarte. Una noche, mientras rezaba en la capilla, escuché algo en la distancia. No era el murmullo habitual de los monjes en oración, sino un sonido metálico, como el roce de una bota contra el suelo. Me quedé inmóvil, sintiendo como un sudor frío recorría mi espalda. Mis instintos de espía, adormecidos pero no olvidados, se despertaron. No estaba solo. Al salir de la capilla, lo vi. En una vieja radio polvorienta que los monjes usaban para escuchar noticias de vez en cuando, una voz resonaba: Torne ha sido visto en la región. El nombre golpeó mi cerebro como una bala. Torne, el hombre que juró eliminarme. Sabía que si lo mencionaban, mi escondite ya no era seguro. Torne. Era un hombre que me había cazado por años. Durante una de nuestras últimas misiones, había dejado su vida en ruinas. Él juró vengarse de mí. Durante todo este tiempo, pensé que la lejanía de las montañas me protegería, pero ahora estaba claro que no era suficiente. Desde que me uní a la orden, había mantenido a raya mi pasado, pero no podía ignorar el peligro que representaba Torne. Lo conocía demasiado bien. Era implacable y no se detendría hasta destruirme. La cuestión no era si me encontraría, sino cuándo. Mis días de meditación en el monasterio comenzaron a llenarse de paranoia. Veía sombras donde no las había, escuchaba ruidos en la oscuridad. Los monjes notaron mi comportamiento, pero no dijeron nada. Cada uno de nosotros llegaba aquí con nuestras propias heridas y cicatrices, así que mi silencio era respetado. Una tarde, mientras trabajaba en el huerto, vi una figura a lo lejos. Al principio pensé que era uno de los aldeanos, pero el instinto me gritó lo contrario. Esa figura se movía de una manera que no correspondía a la de alguien inocente. Sabía que debía prepararme para lo que venía. Esa noche, no pude dormir. Revisé cada rincón de mi celda y escondí un cuchillo bajo la almohada. Sabía que pronto tendría que dejar este lugar. Al amanecer, los monjes se levantaron para iniciar sus oraciones, pero yo ya había estado despierto durante horas, alerta, esperando. Sabía que si Torne había enviado a alguien, lo harían de manera discreta. No sería un ataque ruidoso. Y no me equivoqué. Caminaba por uno de los estrechos pasillos de piedra cuando sentí una presencia detrás de mí. Giré justo a tiempo para ver el brillo de una hoja que cortaba el aire. Esquivé el golpe por milímetros. El asesino estaba bien entrenado, pero no lo suficiente para enfrentarse a alguien como yo. Lo derribé con un solo movimiento. El cuchillo se deslizó de sus manos y cayó al suelo, pero antes de que pudiera hacer más, lo neutralicé. Mientras observaba su cuerpo en el suelo, mi corazón se aceleró. El tatuaje en su muñeca era una marca que reconocía bien. Torne estaba detrás de esto. Sabía que debía irme de inmediato. No podía quedarme más tiempo aquí. Los monjes no tenían nada que ver con esto y, aunque me habían ofrecido refugio, no podían protegerme de lo que venía. Subí a mi celda y empaqué lo poco que tenía. Dejé una nota para los monjes explicando que me iba, aunque sin dar detalles. Huí bajo la protección de la oscuridad, moviéndome rápidamente por los senderos que conducían fuera del monasterio. No podía utilizar los caminos principales, pues sabía que estarían vigilados.
Tomé los antiguos senderos que usaban los pastores para llevar sus rebaños. Caminé durante horas, sin detenerme, con la sensación de que algo o alguien me seguía de cerca. Las montañas que habían sido mi refugio ahora se sentían como una prisión. Cada sombra parecía una amenaza, y cada sonido hacía que mis músculos se tensaran. Finalmente, después de lo que parecieron días de viaje, llegué a un pequeño pueblo al pie de las montañas. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo, pero al menos aquí podría descansar y reorganizarme. Entré en una pequeña posada y pedí una habitación. Mientras el posadero me mostraba el lugar, sentí una extraña incomodidad. Era demasiado consciente de todo a mi alrededor. El reloj en la pared, el crujido del suelo bajo mis pies, incluso el susurro del viento fuera de la ventana. Todo parecía amplificado. Sabía que Torne estaba cerca, pero no podía quedarme a esperar. Si quería sobrevivir, debía tomar la iniciativa. Tenía que regresar al mundo que había dejado atrás, pero esta vez, no como un espía. Necesitaba aliados. Recordé a Irina, una vieja amiga y compañera de mis días como agente. Ella era una de las mejores en lo que hacía, y si había alguien que podía ayudarme a enfrentar a Torne, era ella. Hacía años que no hablaba con Irina, y no sabía si estaría dispuesta a ayudarme. Sabía que estaba arriesgando mucho al contactarla, pero no tenía otra opción. La encontré en una ciudad cercana, trabajando como consultora de seguridad para una empresa privada. Cuando me vio, su rostro se tensó. Sabía que mi llegada no traía buenas noticias. «Kai», preguntó, sin esconder su sorpresa. «¿Qué haces aquí?» «Necesito tu ayuda, Irina», respondí, sin rodeos. «Torne me ha encontrado». El rostro de Irina cambió. Sabía lo que significaba ese nombre. Sin más preguntas, me hizo entrar a su oficina y cerró la puerta. «No me hables aquí», dijo, susurrando mientras apagaba todos los dispositivos electrónicos a su alrededor. «Si Torne te ha encontrado, entonces ya estamos bajo vigilancia». Con la ayuda de Irina, comenzamos a reunir información sobre Torne. Había crecido en poder desde la última vez que supe de él. No solo estaba detrás de operaciones clandestinas, sino que tenía conexiones con gobiernos corruptos y organizaciones criminales de alto nivel. No era un simple enemigo. Era alguien con quien no se podía jugar. Irina y yo trazamos un plan. No podíamos enfrentarlo directamente, no aún. Sabíamos que primero teníamos que debilitar sus redes, exponerlo poco a poco. El problema era que Torne siempre estaba un paso por delante. Sabíamos que si queríamos derrotarlo, teníamos que ser más inteligentes. Decidimos infiltrarnos en una de sus bases. Esta base, ubicada en una ciudad portuaria, era clave para sus operaciones. Si podíamos llegar allí, encontraríamos las pruebas necesarias para derrumbar todo su imperio. Nos acercamos a la base de Torne, creyendo que teníamos la ventaja. Pero todo fue una trampa. Nos emboscaron antes de llegar siquiera a la entrada principal. Fue un ataque coordinado y brutal. Las balas silbaban a nuestro alrededor mientras el fuego cruzado nos arrinconaba. Irina y yo conseguimos escapar por poco, pero varios de nuestros compañeros no tuvieron la misma suerte. Mientras corríamos por los callejones, escuchábamos los disparos y las explosiones detrás de nosotros. El sonido de la muerte era ensordecedor, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Nos refugiamos en un almacén abandonado, jadeando y cubiertos de polvo. Miré a Irina y vi la determinación en sus ojos. No íbamos a detenernos aquí. Torne había cometido un error al emboscarnos. Ahora, estábamos más decididos que nunca a derribarlo. Después de la emboscada, Irina y yo sabíamos que teníamos que cambiar la estrategia. Torne había logrado acorralarnos, pero eso solo significaba que ahora estábamos más cerca de su centro de operaciones de lo que él pensaba. Nos refugiamos en un pequeño motel, lejos del puerto y del bullicio de la ciudad. Esa noche, mientras planificábamos el siguiente movimiento, sentía el peso de cada decisión. Irina estaba herida, no gravemente, pero suficiente para saber que tendríamos que ser más cautelosos.
Kai, no podemos seguir enfrentándolo de esta manera, dijo Irina, mientras examinaba un mapa de la ciudad sobre la pequeña mesa del motel. Necesitamos algo más grande, algo que lo derribe de una vez. Sabía que tenía razón. Torne no era un enemigo al que pudiéramos derrotar con simples incursiones. Necesitábamos exponerlo públicamente, mostrar al mundo quién era en realidad. Y para eso, necesitábamos pruebas. Algo que lo conectara directamente con sus operaciones criminales. Lo que necesitamos está en su servidor central, dije, observando el mapa. Había una línea clara que llevaba a la torre de comunicaciones donde Torne controlaba su red. Irina levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Sabía lo que eso significaba, un ataque directo, sin margen de error. Si logramos hackear su sistema, podríamos exponer todas sus conexiones y Torne caería como un castillo de naipes. Lo hacemos esta noche, concluí, sabiendo que era nuestra mejor oportunidad. La torre de comunicaciones de Torne era una fortaleza. Al acercarnos a ella en la oscuridad de la noche, sentí la tensión en cada uno de mis músculos. Los guardias patrullaban la entrada y el perímetro estaba lleno de cámaras de seguridad. Pero Irina y yo habíamos estudiado el plan al detalle. Sabíamos cuando los guardias hacían el cambio de turno y donde las cámaras tenían puntos ciegos. Nos deslizamos por el borde de la instalación, moviéndonos entre las sombras. Mientras nos acercábamos, no pude evitar pensar en lo lejos que había llegado. Había intentado huir de este mundo, alejarme de la violencia y las conspiraciones, pero ahora estaba de nuevo en el centro de todo. Torne me había obligado a volver, y la única forma de salir era destruyéndolo. Irina abrió la puerta trasera con una tarjeta robada de uno de los guardias y entramos sin ser detectados. Sabíamos que teníamos minutos antes de que notaran nuestra presencia. Corrimos por los pasillos iluminados por luces fluorescentes, buscando la sala del servidor central. Al llegar, Irina conectó su equipo y comenzó a hackear el sistema. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos mientras observaba la puerta, esperando que nadie nos descubriera. Casi lo tengo, murmuró Irina, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Esto debería darle acceso a todos sus archivos. De repente, una alarma resonó en todo el edificio. Nos habían descubierto. Tenemos que irnos. Grité, tomando a Irina del brazo mientras ella desconectaba su equipo apresuradamente. Los guardias aparecieron de inmediato, bloqueando las salidas. No podíamos luchar contra todos, así que tomamos la única ruta que quedaba, hacia el techo. El viento en el techo de la torre era feroz. Desde allí, podíamos ver la ciudad entera extendiéndose bajo nosotros. Pero no había tiempo para admirar la vista. Los guardias nos habían seguido y estaban listos para disparar. «Kai», gritó Irina mientras esquivábamos las balas. «No vamos a poder con ellos». Tenía razón. No teníamos suficientes balas, y ellos seguían llegando. Pero lo que no sabían es que ya habíamos enviado la información a un servidor externo, donde un contacto de confianza nos estaba esperando para difundirla. Torne no podría escapar esta vez. Incluso si nos atrapaban, su imperio se derrumbaría. Entonces lo vi. Torne había llegado. Estaba de pie, en el borde del techo, con una sonrisa oscura en su rostro. Me acerqué lentamente, sabiendo que este era el momento decisivo. Sabía que terminarías volviendo, Kai, dijo, con una voz cargada de satisfacción. ¿Realmente pensaste que podrías escapar? No estaba escapando, respondí, apretando los puños. Estaba esperando el momento adecuado para destruirte. Su sonrisa desapareció al darse cuenta de lo que habíamos hecho. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. Ya no había tiempo para escapar. Torne sacó una pistola y me apuntó directamente. Si voy a caer, dijo, me aseguraré de llevarme a alguien conmigo. Antes de que pudiera apretar el gatillo, Irina disparó primero. Torne cayó al suelo, con una expresión de incredulidad en su rostro. Sabía que había perdido. Los guardias, al ver que su jefe había caído, bajaron las armas. Habíamos ganado, pero el costo había sido alto. Mientras la policía entraba en la torre,
me senté en el borde del techo, observando el amanecer. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Había logrado destruir a Thorne, pero el precio había sido mi alma. Irina se sentó a mi lado, en silencio. No había necesidad de palabras. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no podríamos regresar. Finalmente, el juego había terminado.